Muy buenas compañeros, siguiendo con la explicación de la actividad del componente práctico. Acá tenemos el segundo circuito estipulado en la guía, con unas pequeñas modificaciones respecto al primero. Una de ellas es la inclusión de una lámpara incandescente para verificar la corriente que está siendo suministrada a través del diodo del SCR, y se ha reemplazado la alimentación eléctrica del divisor de corriente número 2 por un generador AC de señales, y se ha incorporado un osciloscopio para verificar la señal de entrada de la planta de AC, la señal a la entrada del diodo y la señal a la salida. Entonces, básicamente el principio es el mismo. Cuando se obtenga la señal o nivel de corriente suficiente para activar la gate del SCR, pues se permite el paso de corriente a través de este circuito, y podríamos comprobarlo con el encendido de la lámpara incandescente, la disminución del voltaje y la aparición de un voltaje también acá. Entonces vamos a verificarlo. Esta fuente es de 120 a 60 Hz y la DC sigue siendo 15 voltios. Entonces vamos a verificar la simulación del circuito. Primeramente, como estamos viendo, tenemos un nivel de corriente presente en B1, una señal seno que se produce. Acá tenemos 84 voltios AC. Vamos a modificar la resistencia variable para ajustar digamos, el nivel de miliamperaje necesario para activar la gate. Vamos a ver un descenso en el nivel de voltaje AC, y como estamos viendo, la lámpara varía su incandescencia. Tenemos que recordar que el diodo SCR es un dispositivo que solamente permite el paso de corriente en un solo sentido, de negativo a positivo. Por ello, se podría decir que solamente trabaja durante la mitad del ciclo AC, porque cuando se polariza la señal en sentido contrario, pues no se permite la conducción debido por las características propias del dispositivo. Entonces, vamos a analizar la gráfica primero con el paso ocluido aquí en la señal del SCR. Como podemos ver, la señal original, que es la amarilla, es la señal de AC de la fuente, con una amplitud de 120 voltios y 60 Hz, y la señal azul pertenece a la señal a la entrada del SCR. Como vemos, al no existir conducción, pues la señal que está aquí es la misma que está al principio del circuito, y ya que esto se trata de un circuito abierto, pues la señal roja, que es la que está a la salida del SCR, pues está nula, por así decirlo, debido a que no hay variaciones, debido a la no activación o conmutación del SCR. Vamos a ver qué pasa cuando estamos modificando el valor de RB. Listo. Aquí estamos viendo que hay un punto en el cual la corriente necesaria para activar la gate se alcanza y se producen cambios en las ondas que tenemos anteriormente. Una de las más significativas es la onda roja que está a la salida del SCR. Como vemos, durante el ciclo negativo no existe ningún tipo de conducción, y el voltaje máximo que puede alcanzar el SCR pues son los 0.7 voltios o 0.6, que es lo que, digamos, el voltaje del diodo. De hecho, pues aquí vemos la pequeña cresta que simula ese voltaje solamente durante la fase positiva. Es decir, que el diodo está cumpliendo, el SCR está cumpliendo su función de linealidad o conducción en un solo sentido. Respecto a la línea azul, pues estamos viendo que no existe una onda de mucha amplitud en la parte positiva, se encuentra recortada, y un poco más de menor amplitud respecto a la original, cuando el diodo estaba abierto, debido a que pues la reducción de voltaje pues se debe a todos los componentes que hay en este lazo, digamos, en esta zona por donde está circulando la corriente AC. De esa manera pues podemos comprobar que funciona bien el circuito.
como vemos. También conforme se sigue aumentando la corriente de entrada, va a haber una disminución mayor en la parte negativa y un poco más conducción en la parte positiva. Entonces, compañeros, mediante este ejercicio podemos comprobar la linealidad de los SCR y su funcionamiento en corriente alterna, que es bastante diferente al funcionamiento en corriente directa.